Bueno, muchachos, bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Estaba acá Buenas revisando tardes. un poquito, no sé qué le pasa a la cámara hoy. No me deja activarla, pero bueno. Eh, bueno, para el día de hoy, entonces vamos a terminar con un poquito de la presentación y hablar un complemento acerca de lo que era fuerza, aparte de las manifestaciones que vimos la clase pasada y el concepto, pues hoy vamos a abordar un poquito desde la parte biológica. ¿La presentación se ve bien? No, profe, se ve como cortada. Ok, listo, ¿qué tal ahora? Yo la veo Ya, bien, profe. no sé si los otros compañeros la vean. Mejor. Bueno, entonces teníamos y hablábamos de unas manifestaciones en cuanto a fuerza reactiva y fuerza activa. ¿Qué me puede, qué me recuerda un poquito de lo que hablamos en la clase pasada? ¿Quién me define algunas cosas? ¿Qué clases de fuerza vimos? Tenemos, profe, fuerza máxima, fuerza absoluta, fuerza relativa, fuerza veloz y vimos también fuerza FT y ST. Ok, entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a definir bien esa parte para que ustedes la tengan clara. Bueno, sí, nosotros hablamos que hay unas manifestaciones en cuanto a los tipos de fuerza. Entonces, pues hoy en día el entrenamiento de la fuerza, el concepto como tal, pues nos encontramos en la necesidad de distinguir entre la magnitud, como les decía en la clase pasada, la magnitud física de fuerza y lo que es el concepto ante la ejecución de un movimiento deportivo. Como lo pueden definir varios autores, la fuerza se define como ese presupuesto ante la ejecución de un movimiento deportivo. ¿Listo? Entonces ya desde un punto de vista, pues desde la física, hablábamos de esa influencia de un objeto, ¿sí? De una influencia de un objeto que cambia su estado de movimiento. Entonces ahí teníamos la fórmula, fuerza igual a masa por aceleración. Pero hablábamos que desde la perspectiva, o desde el punto de vista de la actividad física y el deporte, pues la fuerza representa ya la capacidad de ese sujeto para poder vencer o soportar una resistencia. ¿Listo? Ya definiéndolo desde un punto más conceptual, puede ser como esa capacidad del ser humano que viene como resultado de las contracciones musculares, de los ajustes o las definiciones que se ajustan mediante las características de cada movimiento o, o que se adaptan a las dinámicas de cada movimiento que desarrolla o ejecuta la persona. Entonces, pues esto se entiende también como esa capacidad de tensión, de poder generar un gran esfuerzo en un grupo muscular y también a una velocidad específica de ejecución. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan claro, hay que tener entonces varias cosas en cuenta, desde la dinámica del movimiento, las características, los grupos musculares, la capacidad de tensión y de generar esa, esa reacción en ese grupo muscular y la velocidad ante cualquier ejecución. ¿Listo? ¿Claros ahí? Bien. Entonces, pues nosotros tenemos los factores como tal. Esto es lo que vamos a hablar. Vamos a especificar esta partecita que les había dicho la clase pasada. Me adelanté hablando un poco de los tipos de fuerza.
pero pues dentro del concepto como tal hay que definir cómo interviene y cómo se ven reflejadas todas estas estructuras y estos factores biológicos y factores mecánicos. Entonces esa va a ser como, acá nos vamos a demorar un poquitico en esta diapositiva. Entonces, cuando hablamos de todos esos factores, eh, como tal, podemos dividirlos en los cuatro tipos, ¿listo? Entonces tenemos las estructuras de las fibras, aspectos neuromusculares, aspectos energéticos, respuestas motoras. Y por el otro lado, pues ya encontramos todo lo que es la parte mecánica. En cuanto a las estructuras de las fibras, como lo mencionaba Watson, hablamos de lo que es FT o tipo 2 y ST o tipo 1. Entonces, ¿quién me habla un poquito ahí acerca de esa fisiología? Ustedes que ya vieron entrenamiento deportivo, que ya vieron esas materias. ¿Quién me explica o me habla un poquito de Profe, esas ahí es cuando fibras? nos referimos a la de contracción lenta y de contracción rápida. Sí, entonces, Por ejemplo, nosotros que el día de hoy vamos a exponer las tipo 2, pues digamos que estas son unas fibras que priman más para los atletas, ya que estas son de contracción muy rápida. ok. Bueno, para abordarlo desde una forma sencilla, podemos decir que existen dos tipos de fibras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces encontramos las fibras de contracción lenta, que son las ST o tipo 1, ya como ustedes las conozcan, y las fibras de contracción rápida, que son las FT o tipo 2. Y ahí pues encontramos distintos subgrupos ya en función de la clasificación utilizada, ¿sí? Ya según el movimiento o la actividad más específica. Entonces hay algunas literaturas que abordan FTB, FTAB, FTC. ¿Listo? Ahí como por dar unos ejemplos. No sé si las hayan visto. Pero ya pues dentro de las diferencias entre estos dos tipos de fibras, las podemos agrupar. ¿Listo? Y ahí encontramos las diferencias estructurales, diferencias metabólicas y algunas diferencias en cuanto a su inervación, cómo actúan. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya no voy a entrar tanto en la parte fisiológica en cuanto a la estructura o metabolismo o la inervación, ya es como por mencionarlo, para que ustedes lo tengan en cuenta, que esto hace parte de la estructura. ¿Listo? Ya por otro lado, pues hablando ya hacia el entrenamiento, pues nosotros mediante un entrenamiento adecuado podemos como transformarlas, ¿listo? Como hacer como una cierta transformación, como que esa composición muscular cambie un poco, ya sea en cuanto al porcentaje de cada tipo de fibra y en la parte funcional, pues también de las mismas. Hay deportistas que pues tienen mucho más, tienen unos porcentajes más altos y varían en función de su modalidad deportiva, que era lo que estaba ahorita mencionando mi compañero. ¿Listo? Entonces, según su modalidad deportiva que practiquen, pues esos aumentos de esas fibras pueden ir cambiando ya según sea la resistencia o según sea la velocidad. ¿Listo? Entonces, dentro de esas FT y esas ST, pues lo más probable es que haya como ese tipo de transformaciones y pueden haber esas transformaciones en sentido contrario. ¿Listo? Sí, también podemos hablar un poquito de lo que es la hipertrofia muscular. ¿Sí? Entonces ya ahí, aparte de esas estructuras de las fibras, hablamos de la hipertrofia. ¿Qué sería la hipertrofia? ¿Qué es para ustedes la hipertrofia muscular? ¿Cómo lo definirían? Eh, Profe, pues el aumento considerable de fibras musculares. Sí, eso sería un concepto que podríamos aplicar. Pues acá es lógico que va a pensar que la hipertrofia muscular es como ese aumento del grosor
de la longitud de las fibras. Y pues este aumento se puede llevar en un incremento pues igual de la masa muscular. Y por tanto podemos hablar que ahí hay un incremento de la fuerza, ¿cierto? Eso sería como esa hipertrofia. Ya con el entrenamiento de la fuerza, pues la idea o lo que se pretende cuando nosotros hablamos de rendimiento deportivo, entrenamiento, fundamentalmente es poder hipertrofiar esas fibras, ¿sí? Que esas fibras FT, ST o bueno, que aumenten un poco su tamaño y pues también que aumenten en cuanto a su sección, si me hago entender. Entonces hay como, bueno, hay autores que definen que las fibras aumentan cuando se hace el trabajo de fuerza, se hipertrofia, las fibras pueden aumentar tanto en su sección como transversal como en cortes según los músculos utilizados. Entonces esa hipertrofia puede ser como de diversa orientación, ¿sí? Puede haber una hipertrofia general, una hipertrofia selectiva, y dentro de esas hipertrofias pues encontramos también algunas características, ya sea como según la compensación, como el trabajo que se aplique dentro de esa hipertrofia, ¿sí? Es la hipertrofia general, que pueden, ¿qué se les ocurre? Estos son conceptos que ustedes ya deben manejar, chicos, que es una hipertrofia general, que es una hipertrofia selectiva. Pues, profe, yo creería que es una hipertrofia como tal de todos los segmentos corporales y no enfocado, por ejemplo, en el tren superior o inferior. Sí, realmente la palabra lo dice. Es algo general y específico. Sí, la hipertrofia general, pues es aquel aumento en el área de sección, ¿sí? Podemos dividir en diferentes áreas los grupos musculares. Entonces, el aumento general, pues es aumentar esa sección y ya puede ser de los dos tipos de fibras. Independientemente de la distribución de las mismas, pues esa hipertrofia general es ese aumento. Ya cuando la hipertrofia pues, de uno de los dos tipos de fibra es mayor que el otro, hablaremos de la hipertrofia selectiva. ¿Listo? Igual, según cómo se hipertrofian las fibras, pues predomina el músculo, mientras que de pronto en unas se habla de una hipertrofia como de característica confirmativa, hay otras que se llama hipertrofia compensatoria, cuando se hipertrofian las que se encuentran en menor porcentaje, si me hago entender. Según el predominio de las fibras, pues tenemos las características de ese tipo de hipertrofia. Entonces la idea es eh, pues, mencionarlo un poco para que ustedes sepan. Bueno, eso por parte de la hipertrofia como tal. Entonces encontramos esas características. ¿Qué es la hiperplasia? ¿Quién ha escuchado hablar de la hiperplasia? Ese sería como el tamaño anormal de la fibra. O sea, Mm, como Es el aumento, profe, el contrario es como como la reducción, el aumento de fibras en este caso, algo así. sí, acá habla del aumento del número de fibras. Bueno, acá realmente esos son un poco unos temas un poco como controvertidos en cuanto a la literatura, en cuanto a las referencias. Hay bibliografía un poco más especializada y hay otra un poco más como corriente en cuanto a la documentación de estos temas. Pero pues sí habla como del aumento como tal del número de fibras. No, ya no hablamos de la hipertrofia, sino del aumento como tal del número. ¿Sí? Pero pues como les pero digo, que de una u otra no se, no se generan adecuadamente, ¿no, profe? sí, pues igual acá lo que te digo es un tema como que es como difícil de demostrar del todo, por así decirlo. Ya digamos que así hay personas que hablan de esa hiperplasia, pero pues no es algo como muy demostrado, o pues no, hasta el momento no he leído algo muy actual, sí, o estudios
pero pues se menciona dentro de la literatura la hipertrofia y la hiperplasia. ¿Sí? Profe, es que yo leía, digamos, en un documento la clase pasada que decía que la hiperplasia, bueno, como lo estaba comentando usted y los compañeros, también tenía una particularidad, que es el aumento de, digamos, de un órgano o de un tejido. Ok. Digamos que las investigaciones o lo que yo he visto más o menos no habla tanto en personas, sino más como en animales. Y dicen que pues no existe como ese número de incremento de fibras mediante el entrenamiento. Entonces como que esas teorías, bueno, ahí hay cositas. Toca como mirar investigaciones un poco más actuales, a ver hacia dónde apunta la posibilidad de todo este tipo de procesos. Pero es para que ustedes como sepan esos términos cuando de pronto los tengan a la mano o algo, cuando los relacionen, que sepan de qué se está hablando un poco. ¿Listo? Ya pues, como en otros temas igual relacionados con la hipertrofia y con la hiperplasia, bueno, más que todo con la hipertrofia, pues ahí encontramos lo que es la capilarización, entonces ese aumento de los capilares como tal. Esto ya desde términos un poco más fisiológicos, pues es fundamentalmente en los trabajos de fuerza resistencia, de carácter aeróbico. Entonces ya ejercicios o trabajos un poco más prolongados con, con una resistencia de baja intensidad. Entonces podemos encontrar como ese aumento en la capilarización. Ya por otro lado, mm, podríamos hablar en cuanto a aspectos un poco neuromusculares y modelos de reclutamiento. Eh, ejemplos, mm, digamos cuando se trabajan cargas elevadas que permiten solo pocas repeticiones, ¿listo? Como es el caso a veces de esfuerzos que realizan en la halterofilia, que se produce como esa disminución del número de capilares por fibra, las cargas medias, eh, bueno, cargas medias y bajas cuando son utilizados, pero ya en trabajos muy prolongados. Entonces ahí también como que se aprecia un poquito esa elevación en el número de capilares por fibra. Listo, esto como desde esa parte fisiológica. Ahí hablamos también de lo que es todo el tejido conectivo, esa hipertrofia del tejido conectivo, pues que permite por un lado mejorar la capacidad elástica del músculo y por otro lado realizar un trabajo con cargas elevadas sin que haya riesgo de lesión. Entonces, como nosotros o como ustedes pueden darse cuenta dentro de estos términos y dentro del trabajo de todo este tipo de capacidades capacidades físicas, pues vemos que actúa de una manera muy importante la fisiología. Entonces, por eso es muy importante conocer un poco acerca de la anatomía, un poco de morfofisiología, ver cómo es todo ese proceso. Son temas a veces un poco complejos, pero con el tiempo uno los va dominando. ¿Listo? Entonces no hay que dejar de un lado este tipo de conceptos. El entrenamiento de la fuerza es muy importante y es como lo que más se habla dentro del entrenamiento, ¿sí? Esa hipertrofia muscular es algo que se habla mucho en el entrenamiento y es algo que se domina y se debe determinar muy bien desde la parte fisiológica como tal. ¿Listo? Entonces dentro de todas esas estructuras encontramos como esas características que les menciono, el tejido conectivo, los sarcómeros, los capilares, todas esas son estructuras y características que actúan. La hipertrofia también según el sexo, ¿sí? Ya sean en mujeres o en hombres, pues el aumento de su tamaño en fibra por entrenamiento varía según el sexo. ¿Listo? Esta diferencia pues mm, digamos que está un poco más motivada y está marcada más por esos niveles de producción de testosterona, ya que pues en los hombres es mucho mayor respecto a las mujeres. Entonces como que ahí vemos también esa diferencia en cuanto a la hipertrofia según el género como tal. Y pues aspectos neuromusculares como tal, pues ya hablamos de esa contracción muscular. Ustedes saben cómo es el proceso de la contracción muscular, eso ya lo han visto, ¿es cierto?
Sí, profe. Bueno, bueno, realmente no me voy a detener ahí en esa parte de la contracción muscular. También es un proceso un poquito amplio, pero pues se necesita estimular previamente ese músculo, ¿sí? Pues para poder desarrollar como tal la fuerza, que el músculo sea contráctil y pues esto depende de esa de estimulación y también de la frecuencia del estímulo. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué me hago referencia con esto? Pues nosotros necesitamos excitar de una manera pues eh, estimular el músculo para que conduzca a la generación de ese potencial de acción. Y pues a lo largo se maneja la conducción en cuanto a la acción, y en cuanto a su transmisión del músculo a través de toda la placa motriz, o como para resumirlo un poco. Bueno, preguntas, dudas hasta ahí, si les he refrescado la memoria o cosas que de pronto no hayan visto. Sí, claro, sí, señor profe. Listo. Lo dominan perfectamente, podemos hacer un quiz ya mismo. Mi profe todavía no. Bueno, chicos. Estaba igual tratando de mirar qué pasa con la cámara, pero bueno, no sé. Desde ayer empezó como a molestar. Bueno, pues esa es la idea, que ustedes como que vayan teniendo eso a la mano. Igual estas presentaciones, yo todo el material lo dejo. Voy a tratar de compartirles uno de los libros en PDF que tengo acerca del entrenamiento deportivo. Igualmente ahorita les voy a compartir uno para hacer un taller. ¿Listo? Y pues bueno, dentro de todos estos procesos, dentro de todos estos factores que intervienen, pues también hay factores como tal, fenómenos como a nivel nervioso, ¿listo? Durante todo ese proceso de la contracción muscular. Entonces ahí podemos hablar del reclutamiento de unidades motrices como tal, por mencionarlo. Todo eso que pasa a nivel nervioso como tal, dentro de la contracción, esa sincronización que se hace entre todas esas unidades motoras, la coordinación que ustedes conocen intermuscular e intramuscular. Eh, Otra cosa es importante es de la parte fisiológica, que ustedes de pronto, que yo no haya mencionado, que no me acuerdo en este momento. Bueno, ahí cuando les hablaba de todos esos aspectos neuromusculares, pues hablamos como tal esos modelos de reclutamiento, lo que interviene. ¿Listo? Digamos que acá me podría quedar pasando diapositivas y diapositivas, pero pues quería que mediante este mapa pues vean como tal cómo es esa estructura. Eh, Cuando hablamos de fuentes energéticas o aspectos energéticos, ¿qué consideran ustedes que es importante ahorita en el deporte? Sistemas energéticos. Sí, ¿qué Y hablaría, qué haría parte de eso? profe, ahí cuando hablamos de la fuente energética, pues hablamos del ATP, de los hidratos de carbono, los lípidos, como ácidos grasosos, los triglicéridos y todo eso. Sí, exacto, es eso. Es saber qué actúa durante cada una de las fuentes, bueno, qué fuentes energéticas se utilizan, ¿listo? Mediante la manifestación o mediante el momento que se esté realizando la actividad. Entonces, en el deporte moderno, pues es como tal mayor ese número de manifestaciones de fuerza. Y pues ahí podemos encontrar lo que corresponde de pronto a bloques de fuerza activa máxima, fuerza activa veloz, fuerza reactiva. Entonces, desde ese punto, pues, eh, si lo vemos desde la parte energética, corresponde como tal al rasgo de esfuerzo, ya sea anaeróbico, láctico o de pronto en otras manifestaciones en cuanto a la resistencia, de pronto en carreras de velocidad o carreras un poco más prolongadas, según algunos otros deportes como ciclismo,
atletismo, pues ya ellos utilizan otro tipo de fuentes energéticas, ya sean aeróbicas, lácticas o aeróbicas, ¿sí? Cíclicas, acíclicas. Exacto. Ese tipo bueno, de disciplinas. Entonces, pues ahí actúa según esos aspectos energéticos como tal. Cuando yo hablo de los aspectos energéticos, tenemos que hablar de algo que es la respuesta hormonal. Entonces, todos los mecanismos o todos los cuerpos son distintos, entonces tienen una respuesta hormonal diferente. Entonces, no podemos aplicar los mismos procesos con todas las personas según su respuesta hormonal. Eso es algo que la gente a veces no tiene en cuenta y es muy importante que el mecanismo hormonal que se tiene, ya sea sobre la expresión de la fuerza o la potencia como tal muscular, pues va a ser distinta y va a estar condicionada y va a estar configurada específicamente hacia cada trabajo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, según los ejercicios, según la intensidad de trabajo, según el número de repeticiones, bueno, según toda la periodización y pues también la recuperación, la respuesta hormonal va a ser distinta. Entonces, pues hay una respuesta como hormonal tanto directa como indirecta y esto interviene sobre todo el desarrollo de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Eh, digamos que algunas respuestas hormonales tienen lugar durante el entrenamiento de la fuerza como tal, especialmente hay relación en cuanto a la hipertrofia del músculo y en cuanto al crecimiento. Acá, como les decía, todas esas respuestas hormonales pues también están determinadas según las hormonas, según la insulina, la testosterona, los somatotipos, ¿sí? Y todo eso repercute también sobre esa tensión muscular, o lo que esa tensión que se denomina también en las catecolaminas. ¿Listo? Entonces, pues es importante tener claro ese tipo de respuesta, ese tipo de organismo en el cual estamos trabajando. Por eso es bueno que se realice como tal toda la evaluación y se realice una buena planeación en cada deportista. Bueno, eso sería como por toda la parte de los factores biológicos. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Mm, digamos que viéndolo desde una parte general, pues ahí les hablé un poquito de todo. Ya desde la parte específica, pues sí tendríamos que entrar a mirar como tal dentro de cada sistema, cómo interviene, cómo son esos procesos, cómo es toda la parte fisiológica, pero pues bueno, eso ya es otro tipo de materia. Bueno, para hablar dentro de los factores mecánicos, pues ya como tal, estos aspectos pues condicionan como tal los niveles de fuerza. Entonces, digamos que los más significativos, los que se pueden distinguir, podemos hablar de la longitud del músculo. Entonces, en cuanto a la longitud del músculo, yo hablo de la tensión que puedo generar en un músculo y esa longitud pues tiene su momento de acuerdo a la activación, ¿sí? Entonces, pues ahí también hay otro tipo de aspectos fisiológicos, la actina, la miosina, pues lo que que provoca la tensión, cómo es esa contracción, si es isométrica, ¿sí? Si es progresiva, ese tipo de cosas en cuanto a, a la tensión. Y pues la velocidad de contracción, pues ya como tal ese nivel de tensión que yo puedo generar en el músculo cuando está íntimamente relacionado ya sea en la velocidad que se produce el movimiento y la fuerza en esa velocidad. Entonces es algo que no es lineal, pero sí tiene una curva como hiperbólica en cuanto a la activación. ¿Listo? Esa parte sí es clara en cuanto a la velocidad de contracción. Ustedes podrían mantener la misma fuerza durante la misma velocidad o el mismo movimiento, mantener toda la fuerza.
diferente cuando yo hablo de, de esa velocidad de contracción, es muy diferente a la potencia, ¿sí? La potencia es totalmente distinta. Entonces eso sería como en cuanto a la longitud y en cuanto a la velocidad. Listo, esa velocidad no es lo mismo que potencia para que lo tengan claro. Y bueno, si hablamos de la elasticidad, pues todos los cuerpos se deforman y tienen acciones de fuerzas externas distintas. Sus comportamientos también ocurren diferente en el músculo. Entonces esa fuerza, esa deformación elástica, pues es la medida como tal de la acción del cuerpo que se deforma sobre otros, ¿sí? Según la fuerza. Eh, sí, ¿Su merced tenía clase antes de esta? ¿cómo? ¿Tenía clase antes de esta clase? No, ahorita no tenía clase. Ah, es que como se le escucha la voz así como, pues pensé que ya. No, es que acá ha sido como por los cambios de clima que he estado, por lo que he estado saliendo como en ruta. Y entonces el fin de Ah, semana tuve claro. como mucho sol. Y ahorita frío, entonces como que me ha estado afectando ese cambio de clima. Pero bueno, Claro. sí. Chicos, regálame un minutico, conecto el computador y ya seguimos. Bueno, entonces, bueno, ya como hablando de esos factores mecánicos, entonces pues tener en cuenta la longitud del músculo, la velocidad y la elasticidad. Cuando hablamos de los factores funcionales, ya como para ir cerrando, eh, digamos que anteriormente les comenté que la fuerza como tal es el resultado de una contracción muscular, que esto se manifiesta de forma variada y según la práctica, ya en actividades físicas o actividades deportivas. Y entre estas diferentes formas de contracción muscular, pues podemos encontrar lo que es la relación a la longitud del músculo durante su contracción. Entonces acá ustedes ya pueden hablarme un poquito acerca de las contracciones isométricas, las contracciones anisométricas. ¿Cuáles son las primeras? ¿Cuáles son las contracciones isométricas? Ah, sí, profe, que ¿cuál es la contracción isométrica? Sí. Es cuando mantenemos una contracción concéntrica en una unidad de tiempo, profe. Mm, algo más específico. Digamos que, bueno, las contracciones isométricas son en las cuales en las cuales no modifico la longitud externa del músculo, ¿sí? Entonces, ahí, cuando yo modifico ese movimiento, esa longitud del músculo, ¿cómo se llaman esas? Concéntrica o excéntrica. No, ahí ya estamos hablando
de otra parte. Una cosa es la longitud del músculo durante su contracción, ¿sí? Y otra cosa es la dirección del movimiento, que es lo que tú estás hablando. ¿Listo? Entonces ahí es necesario que distingan esos conceptos. Una cosa es la relación del músculo en cuanto a la longitud durante su contracción. Entonces ahí hablamos de isométrico y anisométrico, que es donde se modifica la longitud externa del músculo y en la otra pues no se modifica, ¿sí? Y por la parte concéntrica y por la parte excéntrica, pues hablamos de la dirección del movimiento. Entonces ahí encontramos esos dos tipos de contracciones. En las concéntricas se produce un acortamiento de la longitud del músculo en el tiempo que se produce esa misma tensión, mientras que en la excéntrica ocurre totalmente lo contrario. ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte? Entonces hay que diferenciar bien la relación en cuanto a los conceptos. Y ahí hablamos también que hay una tensión que se genera en el músculo durante esa misma contracción, que son contracciones isotónicas o isodinámicas y contracciones alodinámicas. Entonces las isotónicas ya como tal son aquellas en que esa contracción se manifiesta constante, ¿sí? Y pues es invariable en todo ese rango de movimiento. Y las alodinámicas pues son aquellas en que la tensión varía a lo largo de toda la acción. No nos estará faltando ahí, ya hablando respecto a la velocidad. ¿Listo? Bueno, voy a tener entonces acá un momento para que ustedes tengan esa parte clara. Son las 6:50. A las 7:15 voy a dejarles este espacio para que ustedes revisen y puedan definir mucho mejor esta parte. Entonces, van a diferenciar los conceptos en cuanto a las modalidades de la contracción muscular. Entonces, la primera parte van a definir en cuanto a la relación a la longitud del músculo durante su contracción. La segunda, de acuerdo a la tensión que se genera en el músculo durante la contracción. La tercera, ya vamos a hablar respecto a la velocidad con que se desarrolla la tensión. Y la cuarta, la dirección de movimiento. ¿Listo? Entonces, para que no se van a perder mucho, nos van por otro lado, hablamos isométrico y anisométrico, isotónico, alodinámicas, isocinéticas y heterocinéticas, y concéntricas y excéntricas. ¿Listo? Entonces son 4 puntos, cuatro formas distintas y diferentes en cuanto a la contracción. Entonces van a determinar esos cuatro factores. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, Pues, sí, ¿las puede anotar ahí en el chat? Es que no alcanza a copiar. listo. Les escribo entonces. Ya definiendo esa parte, pues pasamos a como tal los factores sexuales, pero pues igual eso ya es algo muy general. Realmente acá es como la evidencia y lo que ya uno se puede determinar en cuanto a hombres y mujeres, esas manifestaciones en cuanto a las prácticas y el rendimiento deportivo, pues vemos que el hombre alcanza a tener un poco una ventaja sobre algunas diferencias corporales, estructurales, y pues en cuanto a desempeño también podemos hablar que los hombres tienen una tendencia un poco más alta. Bueno, entonces les voy a escribir acá.
Entonces, la primera. En relación a la longitud del músculo durante su contracción. Esa sería la primera. La segunda, entonces hablábamos de la tensión. Entonces, de acuerdo a la tensión que se genera en el músculo durante la contracción, bueno, respecto a la velocidad que se desarrolla, esa sería la tercera como tal. Y la última, que ya era lo que hablaba ahorita Cristian, pues es como tal la dirección del movimiento. No me puse la D. ¿Listo? ¿Sí está claro esa parte o hay dudas? Entonces, dentro de cada término, ahí están las características. Entonces, quiero que definan esas cuatro partes para que las tengan más claras. Profe, ¿y eso toca como definirlo que en Word o...? Sí, realmente es que ustedes lo tengan ahí como a la mano, como para que manejen los conceptos. ¿Listo? Ahorita socializa, ¿Cómo? se socializa ahorita, ¿no? Pues? Sí, entonces ahorita ustedes me cuentan sobre las cuatro, me cuentan sobre esos cuatro factores. Esas son modalidades de la contracción muscular. Entonces ahí es para que ustedes manejen la diferencia entre algo isométrico, algo concéntrico, algo isotónico, ¿sí? Es eso. Además que este tipo, digamos que en cuanto a los movimientos, en cuanto a la dirección del movimiento, el excéntrico no lo maneja mucha gente, no lo trabaja mucha gente durante los entrenamientos, los movimientos excéntricos, y son movimientos que generan una tensión que es muy buena para los músculos, pero que no se debe trabajar con tanta frecuencia tampoco, porque se rompen mucho más las fibras, pues eso también crea un poco es totalmente diferente la respuesta del organismo. Cuando ustedes trabajan excéntricamente, el número de fibras que podemos hipertrofiar o romper es más. Y la recuperación de esos músculos es distinta. A veces no duele al día siguiente, a veces duele a los 2 días. Y eso también tiene como un nombre. En ese momento no me acuerdo bien. Y ahorita les digo bien cómo es. ¿Se han trabajado de forma excéntrica? Celebro mucho que esté dando este apoyo y sostenimiento educativo. ¿Cómo sería? Bueno, ustedes van a mirarlo y ahorita definimos bien cómo serían esos movimientos de tensión excéntrica. ¿Listo? Entonces faltan 5 para las 7, a las 7:20. Socializamos esa parte, definimos velocidad y listo. Es que realmente acá en estos temas hay muchas cosas por hablar y ni siquiera abordándolas como a profundidad, es como por mencionarlas. Pero pues la idea es que ustedes tengan claro un proceso
de fuerza y lo que hay que tener en cuenta para el rendimiento deportivo como tal. ¿Listo? Entonces ya hablamos. Igual estoy ahí conectado a cualquier cosa. Profe, cuando dice definimos velocidades, porque exponemos de nosotros, ¿cierto? Sí.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, para definir todos esos factores funcionales en cuanto a la modalidad de contracción, entonces tenemos que hay diferentes formas de contracción muscular. Encontraron en cuanto a la relación de la longitud del músculo durante su contracción. Sería contracción isométrica con relación longitud-tensión y contracción isotónica con relación a tensión-velocidad. Sí, ¿qué más? Yo encontré una única o espasmódica. ¿Cómo, Brian? Encontré una contracción única o espasmódica. ¿Y a qué hace referencia a eso? Hace referencia como al impulso nervioso que es pero sí, ¿la leo? Sí. En la contracción espasmódica o única, la fibra es estimulada con solo un potencial de acción. La llegada del impulso nervioso da lugar a la contracción y posterior relajación de la fibra. El curso temporal de la contracción tiene sus fases que son A, un periodo de latencia, estimulación eléctrica, un periodo de contracción,
medio bien de contracimiento de la fibra como fuerza desarrollada y un periodo de relajación en torno a la situación de reposo. Ok, listo, entonces ahí hablamos como tal eh, esas contracciones en cuanto a la parte como tal, la tensión que se genera durante el músculo, durante la contracción. ¿Listo? Profe, pues lo que yo entiendo según la tensión, Ujú. entonces dice que si la carga aplicada es grande, perdón, según el peso, ya sea leve o moderado, se genera una respectiva tensión. Ahí es donde se dividen los tipos de contracción muscular. Entonces, isométrica o isotónica. Entonces, donde se maneja una tensión, una longitud en relación a longitud-tensión, es en la fuerza. Y se relaciona tensión-velocidad en el acortamiento, o sea, sería contracción isotónica. Ok, sí. Entonces, por la parte de la velocidad que desarrolla la tensión, entonces es gradual. O sea, si la carga es grande, la velocidad de acortamiento es pequeña. Y si la carga eh, cada vez es menor, la velocidad irá aumentando. Sí, sí. Ok, ok, sí. Esa velocidad del movimiento, pues, como lo menciona, a lo largo de la contracción como tal. Y bueno, y cuando nos referimos entonces a la dirección del movimiento, entonces, ¿cómo sería lo concéntrico y lo excéntrico? La dirección, pues yo considero que es próximo distal. ¿Sí? ¿Es próximo distal? Sí, Por Y ejemplo, por ejemplo, en la concéntrica se acotarían los puntos de inserción o algo así, o mm, no, es más la tensión de la fuerza en cuanto al movimiento. Por lo general, cuando yo hago los movimientos concéntricos es hacer de cuenta un- ¿cómo se llama este movimiento? Mm, bueno, en el gimnasio cuando, por ejemplo, yo hago el curl de bíceps, eso es un movimiento concéntrico normal. El excéntrico es cuando yo lo hago en la dirección opuesta. ¿Sí me hago entender? sí, o sea, ¿cómo se dice, profe? O sea, cuando se va hacia afuera, hacia el externo. Pero, profe, ahí sería más, o sea, sería, pues obviamente hace el mismo movimiento, pero se enfocaría como más en la excéntrica, o sea, lo haría más lento o algo así, o Lo cómo haría sería así. el bíceps. Realmente ahí la forma de hacerlo sería más con banda, porque el movimiento se genera al contrario. Entonces la tensión del músculo, para poder generar esa tensión, necesitaría algo que me estuviera como jalando en la dirección contraria. Entonces los movimientos más comunes serían con banda, para hacerlos excéntricos. Y claro, por la física, por la gravedad, no sería, Exacto, sería papi. Entonces, nosotros cuando hablamos precisamente de esos movimientos, eh, pues ahí como tal nos referimos a esa dirección del movimiento, ¿sí? Entonces por eso encontramos esos dos tipos, tanto las contracciones concéntricas como las contracciones excéntricas. Y en el concéntrico pues yo produzco ese acortamiento en la longitud y en el excéntrico pues ocurre lo contrario, ya no es acortamiento sino el movimiento es mucho más amplio y es el contrario. Estuve buscando cómo se le llamaba el nombre
a lo que les había mencionado, pero no encontré el dato bien. Oye, también miraba ahí que cuando se combinan estos dos tipos de contracción, eh, o sea, cuando se combina lo isométrico con lo isotónico, Sí, se le conoce contracción Auxotónica. auxotónica. ok. ¿Cómo sería? Es un ejemplo. O sea, se desarrollaría, digamos, un curl, pero con sostenido. Ok, o sea, haciendo resistencia también. Exacto. Ok, sí, esa es otra forma de trabajar también. Por lo general se hace como el movimiento en bloque y a lo último, la última repetición es como de resistencia. Ahí podemos ver, ahí por lo general se trabaja es para hacer las transferencias de un tipo de fuerza, ya sea para manejar las diferentes manifestaciones. Por lo general, digamos que a veces se hace en movimientos un poco más, por ejemplo, en fútbol he visto que trabajan mucho la transferencia de la fuerza de la activa a la reactiva. Entonces está haciendo, digamos, sentadilla profunda con carga y hace la sentadilla y después hace un ejercicio de transferencia, digamos, de potencia. Esos son como ejemplos también de que se pueden utilizar. ¿Sí los han visto? No, profe. Sí, por ejemplo, también, digamos, hay ejercicios de transferencia, digamos, en cuanto a terreno. Entonces, pueden entrenar, digamos, en arena de pronto con bandas, haciendo que puede ser un skipping con banda, ¿sí? Entonces, o de pronto un zigzag en la arena, en velocidad y luego hacen las transferencias a otro terreno. Esos son tipos de fuerza y que se manejan para las distintas... O en el agua, ¿no, profe? ¿Cómo? En el agua también lo hace. Sí, en el agua también se hace por lo general. Se puede trabajar con banda. Entonces ustedes pueden ver de pronto, se ponen la banda en la cintura, nadan contra la resistencia de la banda, se suelta la banda y sale en velocidad. Ese, por ejemplo, también puede... Sí, eso O sea, que digamos, yo lo, podría ser en el. Yo he visto en el fútbol que hacen, digamos, sentadilla con peso y Les voy a mostrar un esto. ejemplo que eso lo yo lo estoy... hacía, No profe, en sé. el equipo cuando hacían amarres. O sea, le amarraban uno una llanta y hacía sostenido uno hasta mitad de cancha y ahí lo soltaban uno y Sí, esos son transferencias, esos son precisamente tipos de fuerza. Por lo general, eso se trabaja para mejorar la potencia y como tal también la velocidad de reacción en cuanto a la fuerza de lo que hablamos ahorita, la velocidad de contracción. Entonces ahí se trabajan las dos, mejora la potencia y la velocidad de contracción. Esos ejercicios son bastante buenos y con buena continuidad y buen trabajo en cuanto a carga, mejoran mucho los deportistas. Y esto también se tiene que complementar con trabajo de core. Profe, ¿y cuál sería la activa y cuál sería la reactiva? O sea, ¿a qué se refiere activa y reactiva? Ok. Eh, un tipo de fuerza, nosotros podemos estar trabajando mm, fuerza máxima. Podemos estar haciendo un RM. Entonces la persona alza su máxima carga en 3, 4 repeticiones. Suelta esa carga y puede hacer un ejercicio y transferirlo a hacer un ejercicio. Puede ser un poco de resistencia, pero de pronto de pronto con una fuerza opuesta también. Entonces ahí va a actuar diferente, porque va a tener la fatiga tanto de ese esfuerzo máximo como ya de transferirlo a una resistencia de una fuerza opuesta. Entonces ¿Y ahí, la activa sería el RM o?
La activa sería el RM y la reactiva como tal ya sería la fuerza opuesta para que él haga eh, el contramovimiento. Recuerden que esos son más como fuerza como elástico explosiva, ¿sí? Como un reflejo a veces también de los mismos movimientos que están totalmente agrupados y se suelta un movimiento como explosivo. Eso con el tiempo, bueno, ya con la práctica se aprende a trabajar y uno ve se notan las diferencias en campo o a la hora de, como tal, de competir o estar ya. En natación se utilizan mucho las, ¿qué? Las transferencias. Mucho en banda, por ejemplo, ejercicio en natación, por ejemplo, para velocidad, hacer unos 20 push-ups por un 50 de velocidad. Entonces, un nadador se hace en el borde, hace sus 50 push-ups, sube al partido, sale en velocidad. Entonces, trabaja como tal la fuerza de su grupo muscular como la fuerza con la resistencia del agua. Y en velocidad. Con banda también se utiliza bastante. Y como les digo, esos ejercicios todos son complementados y son necesarios trabajarlos con buen core. ¿Por qué es importante el trabajo de core? ¿O cuál sería uno de los principios de trabajar el core? Para la estabilización de los músculos, ¿no? ¿Cuál es la función de los músculos del abdomen? En una postura erguida, ¿no? ¿Cómo? Mantener una postura erguida y con buena Exacto. Entonces, la función como tal de los músculos del abdomen es la postura del cuerpo. Entonces, cuando yo trabajo o cuando hago trabajos de abdomen, donde genero más inestabilidad que repeticiones y hacer abdominales, va a ser mucho mejor el trabajo del core. Y cuando yo trabajo esa inestabilidad, debo por lo general siempre estar contrayendo el abdomen. Entonces, esa contracción va a generar que se trabajen mucho más los músculos que el hacer solo abdominales, abdominales, abdominales. Y si yo lo trabajo en bases, por ejemplo, inestables, va a multiplicar más el esfuerzo. Y el deportista va a trabajar no desde sus músculos más externos, sino totalmente como del centro del, de los músculos. Por ejemplo, uno de los principios de trabajar o de hacer pilates es el core o el powerhouse. Y ese principio se basa en que no trabaja de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces los músculos trabajan mejor, se definen mucho mejor, por eso muchos deportistas a nivel profesional hacen pilates, porque marcan mucho y definen mucho más los músculos. Generan más tonicidad, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿Se genera más tonicidad? Sí, también. Para definir mejor los músculos es muy bueno el pilates. Es bueno, bueno. ¿Ustedes no se han visto que Cristiano Ronaldo hace pilates? O bueno, no lo muestra tanto, pero sí él lo hace con frecuencia. Bueno, muchachos, entonces, clara esa parte en cuanto a todos los factores funcionales, en cuanto a la modalidad de contracción. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso, la relación de la longitud, la tensión, el movimiento y la velocidad. ¿Listo? Y entonces lo último que hablábamos era, bueno, ya me acordé ahora sí de los movimientos excéntricos. Hay algo que se llama dolor muscular de aparición tardía. Eso se genera a veces cuando se Ah, trabaja sí. de forma excéntrica. Se llama DOMS, D-O-M-S. ¿Listo? A eso nos referimos cuando hay movimientos excéntricos y por lo general ese dolor muscular se presenta a veces 2 días después. Y es por la gran cantidad de ruptura de fibras musculares que se producen en esos movimientos excéntricos. Son buenos, pero también
tienen ese detalle en cuanto a el dolor muscular. Y también se puede caracterizar en la concentración de la orina. A veces el olor de la orina y la concentración de esa orina es mucho más fuerte. Ahí se puede ser una señal cuando se trabaja mucho excéntrico. ¿Listo? Bueno. Se re bien, profe. Bueno, eso también es uno de los controles que se les hace a los deportistas cuando están para mirar si están bien hidratados, ¿no? Si sabían eso, ¿cierto? Sí, por el color de la orina. Eso, Nosotros nos hacían una muestra Una de escala. orina y nos daban así como el reporte. exacto. Entonces, el olor también, el olor es bastante característico. Digamos, ustedes pueden ir a un gimnasio, van al baño y ven que hay un olor de orina muy fuerte, a veces puede ser relativo, puede ser motivo de eso. Movimientos excéntricos que ya realizan con mucha frecuencia. Entonces se produce eso. Y en cuanto a los deportistas, sí, ahí se maneja mucho la hidratación. Si el deportista está bien hidratado, se puede saber mediante el color de la orina. Bueno, entonces, bueno, los factores sexuales ya pues realmente es un hecho que se demuestra como la referencia ya, esa capacidad condicional en cuanto a la fuerza predominante en un hombre que en una mujer. Listo. Realmente, bueno, ahí también son diferentes condiciones, pero pues esos factores sexuales diferencian mucho la fuerza de un hombre que la fuerza de una mujer. También su diferencia, lo que les había dicho, las diferencias corporales. Un hombre suele tener mucho más masa muscular y más predominio hacia el porcentaje muscular que hacia el porcentaje de grasa. Las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa y tienen más predominancia a esos porcentajes de grasa con facilidad. Bueno, igual recuerden, todos los organismos son distintos y se actúan de diferente manera. Como pueden haber hombres que también aparentemente pueden estar flacos, pero su porcentaje de grasa puede ser muy alto. ¿Listo? Y pues bueno, eso sería como realmente todo en cuanto a los factores de la fuerza. ¿Tienen preguntas, dudas? No, profe, también, profe, que usted comentaba, digamos, que eso depende y hay, digamos, excepciones. Uno también ve mujeres que tienen, digamos, tienen mucho más fibras musculares que ciertos hombres, que son fornidas, cuajadas. Por ejemplo, hoy me veía y en el tenis, están pasando todos estos días todo el tema del, del tenis. Por ejemplo, Serena Williams. Serena Williams es una mujer que tiene una masa muscular y una cantidad de fibra que hay, digamos, tenistas que no la tienen, profe. Sí. Pero también es de tipo hereditario, ¿no? O sea, esas fibras. Es Sí, genética. ahí hay que tener en cuenta su genética, sí. Eh, Igual como todo lo que les mencionaba, todos esos factores son importantes y hay que tenerlos en cuenta. El organismo y la respuesta del organismo, porque pues también puede verse aparentemente un biotipo y una genética como muy buena, pero su respuesta al organismo en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la adaptación puede ser mala, ¿sí? Entonces eso se va detectando también con el tiempo. Mm, bueno, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Digamos que ahí hay que, todo eso empieza a ver reflejado y uno empieza a tomar esa experiencia aplicándolo como tal en campo. Eh, hay, hay genética y hay biotipos que son totalmente distintos y que uno nota las diferencias. Puede una persona verse aparentemente físicamente, muscularmente muy bien,
pero a la hora de pronto generar un deporte de velocidad no es tan bueno. O como a veces se compara de pronto una persona más delgada, una persona con mucho más masa muscular, y a veces esa persona delgada tiene hasta más fuerza. Entonces ahí uno se da cuenta que no todo es como se ve aparentemente. Bueno, entonces ya pues a ver, terminando de definir todo esto, pues realmente ya nos queda como poco tiempo para la presentación de velocidad. Y pues este tema también es un poquito extenso. Ya por ahí estoy viendo la presentación que subieron. Igual la dejé publicada en el material complementario. Eh, bueno, vamos a dejar esa presentación ya para dentro de 15 días. La siguiente semana sería nuestro parcial. Ya les voy a explicar en qué consiste y cómo vamos a desarrollar esa parte. ¿Qué entraría dentro del parcial? Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El tema de fuerza, tengando en cuenta, porque ahí voy a basar varias de mis preguntas. ¿Cómo va a ser el parcial? El parcial va a ser individual y va a ser de forma oral. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cómo va a ser la dinámica? La dinámica va a ser, me conecto con, bueno, todos se conectan al comienzo, ¿sí? Me voy a quedar con uno solo y todos el resto se desconectan. Activa su cámara y yo le hago algunas preguntas. No voy a corcharlos, solamente voy a hacer preguntas muy generales, preguntas muy concretas que ustedes respondan también, puede ser muy conceptualmente o muy concretamente. No quiero tampoco ni corcharlos ni rajarlos, por así decirlo. La idea es que quiero ver qué tanto de lo que más o menos hemos visto les ha quedado y manejan las temáticas. ¿Listo? Esa va a ser la primera parte, el 50% de de la nota del parcial. El otro 50% va a ser práctico. Esa parte práctica, ustedes van a desarrollar un ejercicio de autocarga, ¿sí? Me lo van a explicar con el objetivo, pero no lo van a hacer teórico en cuanto a presentarlo, ¿no? Sino me lo van a comentar cómo sería. Si ustedes quieren, desde todo, desde la postura, el objetivo, los movimientos, y quiero que manejen mucho la terminología, ¿listo? Y en cuanto a lo que vimos de fuerza, porque vamos a trabajar fuerza, ustedes me cuentan cómo es el objetivo en cuanto a las características y los factores que vimos. ¿Listo? Entonces cogen una manifestación de la fuerza, desarrollan su ejercicio, su postura, su objetivo, cómo lo van a desarrollar totalmente. Y en cuanto a los factores, también me cuentan para qué tipo de grupo muscular sería, cómo sería el movimiento, todo conceptual. ¿Listo? No es algo difícil, es solamente manejar conceptos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No es difícil. Una pregunta, dos preguntas, profe. Listo. Usted nos dice que la evaluación dentro de 8 días pues, va a ser oral. Ujú. ¿Cuántas preguntas nos haría por Mm, persona? Bueno, vamos a ver. entre unas, digamos que entre unas tres preguntas y una cuarta, como de, ¿cómo se dice eso? Esa- Esa cuarta es como de Una ayuda, salvavidas. un salvavidas, eso es, se les tira ahí un salvavidas de una cuarta como para a ver qué pasa. Pero no es Profe, difícil, realmente es algo muy sencillo. y la otra pregunta, profe, o sea que entre 8 días no tendríamos exposiciones. No, pues, la exposición de velocidad la dejaríamos para dentro de 15 para empezar segundo corte con velocidad. ¿Listo? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
La duda, profe, es que, mejor dicho, no nos vaya a rajar. No, solamente es que ustedes me cuenten lo que hemos visto, hablar un poquito de eso y ya. Y el ejercicio sí es algo práctico, muy normal que ustedes ya, como tal, es que ustedes manejen la pedagogía, cómo enseñan también ese conocimiento que ustedes quieren transmitir, de qué manera lo manejan, pero que lo hagan muy profesionalmente. En ese sí les voy a Profe, detallar. o sea, lo que comprendo la parte práctica es como una filmación, un video donde nosotros estemos explicando qué tipo de fuerza y cuál es el ejercicio que estamos realizando y pues los músculos que se insertan ahí. Sí, digamos que ahí la idea sería, por ejemplo, ustedes se pueden grabar haciendo el movimiento y me muestran el video y me explican el resto. El objetivo de este movimiento, de este ejercicio es tal, trabajaríamos grupos musculares de esta manera, la mejor posición sería de esta manera, los factores que intervienen son estos, el movimiento es excéntrico, concéntrico, isométrico, isotónico. eh, Se trabajó el objetivo de tal, bajo de pronto, si quieren manejar algún tipo de metodología en cuanto a cualquier tipo de entrenamiento, lo pueden aplicar, que ustedes manejen todo. ¿Puede ser cualquier ejercicio? ¿Cómo? Puede Por ser ejemplo, Lo- profe, por ejemplo, explicar un squat, ¿sí? Los Exacto. músculos y demás. Ah, Entonces, listo. de la posición, el objetivo, porque voy a hacer ese squat, ¿para qué? ¿Listo? ¿Cuál sería, cuál es la posición correcta? Eso sería. bueno, profe. Realmente es algo sencillo. Ustedes, yo sé que ya lo pueden manejar. Y solamente autocarga. Listo, nada con... Ah, bueno, también el tipo de fuerza. Especifiquen el tipo de fuerza en el objetivo. Este objetivo es para trabajar la fuerza reactiva en el tipo tal. O fuerza reactiva. O voy a hacer una transferencia tal. Cualquier cosa. ¿Listo? Eso sería. ¿Este ejercicio para cuándo es? Porque qué pena. Ese es para la otra semana, para dentro de 8 días, que ese es nuestro parcial. Más o menos con cada uno me voy a demorar por ahí 15 minutos. Y ahí sería nuestro parcial. Entonces, nota teórica, nota práctica. Listo, profe. Entonces, para que vayan preparando, vayan pensando en cuanto al manejo de los conceptos, lo que vimos hoy, todo el manejo de los conceptos, las fibras musculares, todo. ¿Qué fibras predominan en qué grupos musculares, en qué músculos más grandes? ¿Cuáles son las fibras de los músculos más grandes? ¿Por qué ese predominio? ¿Cómo se trabajaría mejor esas fibras musculares más de los grupos más grandes? Si yo quiero hacer un ejercicio para el pectoral, ¿cuál sería el más adecuado? Si son fibras que son grandes, ¿cuáles serían esas fibras del pectoral? ¿Y sería mejor con más carga o más repeticiones, cosas así? Entonces manejen bien los objetivos. Igual en los músculos también, como sentadilla y todo eso, el tipo el factor mecánico en cuanto a la ejecución del movimiento, lo que hablamos ahorita al final, ténganlo claro. Bueno, chicos, entonces eso sería como todo por hoy. Realmente ya dejamos la exposición, como les digo, para dentro de 15. Si quieren, revisen lo que hablamos un poquito el día de hoy. En el enlace de grabación, revísenlo un poco como para que tengan algunos conceptos en cuenta. Y listo. Nos vemos dentro de 8 días entonces. Sí, profe, gracias. Listo, muchachos, que estén bien, que pasen buena noche. Este profe, lo mismo para usted. Gracias, profe. Feliz noche.